cada 4 años. Cuando me enfermo un mes, me duele para los otorrinos mensuales. Vemos tantos adelantos de tantos. Entonces empezamos. Sí, doctora, mis compañeros sí pueden escuchar y ven la presentación. Lo único es que la cámara no, porque no está conectada. Daremos de hilo, ¿no? Porque yo me paso la acción. Porque si no hay quien nos conecte la cámara, no vale la pena. Sí, a menos de que voy a preguntarle rápido. Intentemos. ¿Dónde era cámara? Acá era cámara. Ay. Ay. Es que está allá, ¿no? A ver. Me acuerdo que era acá. Pero no funciona nada. No puedo desactivar. No, el problema es que no está habilitada ya. O sea, en el Teams no está habilitada. Por eso que yo la pongo acá, mira, y debería desbloquearse y no lo hace. Ese es el problema. No funciona ninguna de estas. Empecemos, amor, no te preocupes. Vamos a... ¿Los chicos de virtual me escuchan, chicos? Sí se escucha, doctora. Perfecto, empezamos entonces. Lamentablemente no sé por qué se ha desactivado la cámara, pero mientras vean ustedes la presentación y escuchen mi voz, creo que no habría ningún problema, ¿verdad? Muy bien. El día de hoy vamos a tocar todo lo que es patología del oído. Hemos tratado de resumir, ustedes saben, la patología del oído es bastante amplia. Podríamos estar hablando de cada uno de los temas 1 o 2 días y aún así nos faltaría, pero hemos tratado de resumirlo para que ustedes conozcan la patología y además un poco interaccionen con ella. ¿Por qué? Porque de todas maneras, en el pasar de sus días, en el internado, en el serum, ustedes van a ver este tipo de patología. ¿No? Ahora sí. Entonces, ustedes, como decíamos, el oído se divide en 3 partes, ¿no es cierto? Tenemos el oído externo, dentro de la patología que va a tener este oído externo, vamos a tener la patología inflamatoria, la patología traumática, la patología tumoral, la patología congénita también, las disgenesias de oído. Dentro del oído medio, que es otra de las partes del oído, vamos a tener la ototubaritis o salpingitis eustaquiana, que muchas veces no le hacen caso a esta enfermedad. Entonces yo necesito que la conozcan para que ustedes puedan tratarla si es que la encuentran, ¿no?
La otitis media aguda, por lo menos van a ver, yo creo, unos 10 casos como mínimo cada uno de ustedes. La mastoiditis, las otitis medias crónicas, los colesteatomas y las complicaciones que tienen estas otitis medias crónicas, que felizmente a la actualidad, que ya tenemos bastantes antibióticos, son pocas, ¿no es cierto? En el caso del oído interno, sabemos que el oído interno tiene dos partes, ¿verdad? La parte auditiva, donde vamos a tener los tinnitus o acúfenos, y la hipoacusia. Hipoacusia congénita, hipoacusia adquirida, y hipoacusia ocupacional, también importante. Y la otra parte, que es el sistema vestibular, donde vamos a encontrar los síndromes vestibulares, ¿cierto? Un poco menos frecuentemente los van a ver, pero algunas veces los pacientes van a llegar muy ansiosos a ustedes con vertigo intenso, mareos intensos, y van a necesitar ustedes conocer que esta patología existe. Bueno, entonces, habiendo hecho un resumen de toda la patología que vamos a revisar, vamos a empezar con patología del oído externo, que va a ser patología inflamatoria. ¿Listo? La principal y la más frecuentemente encontrada es el eczema de oídos. Es una dermatitis del conducto auditivo externo, que algunas veces va a involucrar también pabellón auricular. Es una alteración de la piel, como les dije, casi siempre por alergia. Puede ser sustancias irritantes, tinte del cabello, shampoo, jabón o alguna otra sustancia que el paciente haya usado. Sequedad, también las personas mayores de la tercera edad, ustedes saben que todas sus glándulas empiezan a secretar menor cantidad de sustancias, ¿no es cierto? Tanto las salivales, las sebáceas, las sudoríparas. Entonces va a haber cierta sequedad. Esa sequedad va a producir en los pacientes una inflamación y una dermatitis del conducto auditivo externo. El rascado es otro de las etiologías, por así decirlo, de este eczema de oídos. Tenemos pacientes que son un poco, yo les digo, desesperados, que rascan y rascan el oído con lo que tengan a mano, ¿no es cierto? Pueden ser bastoncillos, no encuentran bastoncillo, un palito de fósforo, no encuentran palito de fósforo, las llaves. Utilizan cualquier cosa para rascar el oído y también se produce este eczema de oídos. En algunas oportunidades puede ser tan intenso que la piel se engruesa. Se va a engrosar y este engrosamiento, esta lipenificación de la piel hace que el escozor sea mayor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en este caso? Podemos utilizar hidratantes, humectantes, corticoides óticos nos van a ir muy bien. Siempre evitar productos abrasivos, unos champús muy fuertes, tintes que produzcan alergia en el paciente, los bastoncillos. La limpieza del oído no necesitamos hacerlo. Tiene autolimpieza, ¿no es cierto? Yo recuerdo bien un otorrino mucho mayor que ya no está con nosotros. Decía, cuando el paciente quiere limpiarse los oídos, por favor díganle que con el codo. Entonces, los oídos no hay que limpiar. Si necesitan limpieza, que producen un poco más de cera tal vez, pueden hacerlo después del baño, de cada baño con la toalla. No necesitan. ¿Listo? Muchas veces por querer hacer la limpieza y limpiar mucho, lo que hacemos nosotros es introducir el cerumen y formar los famosos tapones de cerumen, ¿no? Otra cosa importante también, evitemos la humedad en el oído, porque hay personas que hacen que hasta que les caiga el agua de la ducha en el oído, ¿no es cierto? Según ellos, para limpieza. Entonces, la humedad, si es que nosotros tenemos este rascado, esta liquedificación de la piel, estas escoriaciones, pueden producir después una infección del conducto auditivo externo. Entonces, acá vemos la imagen, un eczema de oídos la van a ver así, si es que es agudo va a estar rojito, y si es que es más crónico va a haber una descamación y la piel va a ser media blanquecina. Tenemos una otitis externa, esto ya es una infección. Muchos le dicen a la furunculosis una otitis externa localizada, ¿no es cierto? La furunculosis se produce por la infección de un folículo piloso. Sabemos que en el tercio externo de nuestro conducto auditivo externo
tenemos folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas ceruminosas. Entonces, cuando se infecta uno de estos, se tapa por alguna razón, se produce esta forunculosis. ¿Qué germen está involucrado? El estafilococo aureus. Y lo principal que nos va a referir el paciente en este caso es el dolor. Va a venir un paciente con mucho dolor en el oído, muchas veces, incluido algunos residentes de otorrinolaringología, les comento cuando recién empiezan, hacen la otoscopía y me dicen, no, doctora, no tiene nada. ¿Cómo no va a tener nada? ¿Por qué? Porque ellos no miran externamente. Se van de frente al otoscopio y a mirar el tímpano que todo esté en orden. Entonces, siempre tenemos que examinar tanto lo externo como lo interno. ¿Listo? Muy bien, acá es clásico. Pueden ver en nuestra imagen ese bultito que hay acá es una forunculosis. Tratamiento. ¿Qué haríamos? Para calmar el dolor es un mini absceso. Hay que drenar. Entonces, una agujita estéril que tienen ustedes siempre van a tener. Hacemos una punzadita. Ni siquiera debemos poner anestesia, porque la anestesia le va a doler más a nuestro paciente que el simple punzar el forúnculo. Entonces, así salga una gotita de pus, lo va a aliviar bastante a nuestro paciente. Y además tenemos que dar tratamiento antibiótico, obvio, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Dicloxacilina, nos va muy bien en piel. Ciprofloxacino también nos va muy bien en piel, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tratar lo que es la otitis externa difusa, ¿cierto? La otitis externa difusa, también conocida como la otitis del nadador, es muy frecuente en las épocas de verano, cuando todos van a las piscinas, a la playa, se produce por un rascado y humedad. El germen involucrado en este caso es la Pseudomonas aeruginosa. El paciente va a venir con mucho dolor, con otorrea, prurito en el oído. El prurito es más intenso si esta es una otitis externa acompañada de micosis. Va a haber hipoacusia porque la secreción que produce se va a comportar como un tapón, entonces el paciente no va a escuchar bien. Y algunas veces esta otitis externa se va a extender al conducto y va a obstruir el conducto, porque va a producir una celulitis de conducto. Entonces el paciente, por obvias razones, no va a escuchar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que en este caso la membrana timpánica va a estar indemne, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver una imagen de cómo se ve una otitis del nadador, la secreción purulenta que sale del oído. Cuando nosotros hacemos la otoscopía hay secreción alrededor del conducto auditivo externo, ¿no es cierto? En algunas ocasiones, como les decía, la piel del conducto se inflama, se edematiza, tanto así que puede cerrarse el conducto auditivo externo, como es en este caso. Aquí no vamos a poder ver membrana timpánica. ¿Qué tenemos que hacer acá? Dar tratamiento local. Y cuando ya tenemos una celulitis, tiene que ser sistémico, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, esta otitis es una otitis leve, esta imagen de acá, ¿no es cierto? Entonces, en este caso bastarían las gotas ópticas. Utilizamos ciprofloxacino, moxifloxacino o floxacino que tenemos. Podemos usar 5 a 7 gotas mañana, tarde y noche. Y el paciente se tiene que quedar de ese lado por lo menos unos 5 a 10 minutos, ¿no es cierto? Muchas veces que con eso basta y cede la otitis externa. Pero si ya tenemos una celulitis, como es en este caso o en este, entonces, así gotas, acá las gotas ni siquiera van a entrar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer un tratamiento combinado, local y sistémico. ¿Qué podemos utilizar? Amoxicilina clavulánico, cefuroxima, ceftriaxona. Sí podemos combinarla con ciprofloxacino en algunos casos, sobre todo si el paciente tiene alguna patología de fondo, ¿no? Y tenemos otro caso que este sí merece que ustedes lo conozcan porque puede llevar a la muerte a nuestro paciente, ¿cierto? La otitis externa maligna.
Es una otitis que se presenta siempre en inmunodeprimidos o diabéticos. ¿Listo? También el germen involucrado es una pseudomonas aeruginosa, la misma que produce la otitis externa, sino como este paciente no tiene tantas defensas, muy rápidamente se complica. Y esta otitis es necrotizante, empieza a necrosar por donde infecta. ¿Listo? Como les decía, potencialmente letal, afecta el pabellón auricular, los tejidos adyacentes que están alrededor del oído, puede producir complicaciones como osteomielitis de la base del cráneo, meningitis, tromboflebitis del seno lateral. Tenemos que dar antibióticos de amplio espectro y en este caso el paciente tiene que quedar hospitalizado. ¿Listo? El tratamiento es vía parenteral. Muchos casos de estos van a necesitar cirugía y debridación. Muchas veces vamos a tener que sacar parte de la oreja, sacar parte del hueso, del temporal, si queremos salvar la vida del paciente. ¿Listo? Entonces, cuando vean ustedes una otitis externa que no evoluciona, las otitis externas normalmente mejoran rápidamente al tratamiento antibiótico. Ven que no mejora y está empeorando, mándenlo al hospital, urgente. Más aún si el paciente es inmunodeprimido o diabético. Aquí tenemos una imagen tomográfica donde se ve trombosis de los senos venosos, ¿no es cierto? El seno sigmoideo derecho pueden ver en este lado y en el otro ven cómo está el trombo a este nivel, ¿no es cierto? Esa es una de las complicaciones de la otitis externa maligna. Y por último, dentro de todas las infecciones del oído bacterianas, bueno, vamos a tener bacterianas, como vimos, las otitis externas, la local, la generalizada, la otitis externa maligna, que son bacterianas. Ahora vamos a ver una otitis micótica. ¿Listo? Casi siempre esta otitis micótica se produce por sobreinfección de una otitis externa bacteriana. Nosotros muchas veces solo damos antibióticos y nuestros gérmenes oportunistas, que en este caso son los hongos, aprovechan y empiezan a reproducirse. ¿Sí? Casi siempre está involucrado el Aspergillus niger, el Aspergillus albus, la Candida albicans, y su síntoma principal cuando ya es una otitis micótica es el prurito. Hay otorrea, pero la otalgia ya no es tan intensa como las otitis externas, por si acaso. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Aspiración y limpieza del conducto auditivo externo, ¿no es cierto?, de todo el material purulento y tenemos que dar un antimicótico local. Pueden ver ustedes, acá ven las hifas del Aspergillus niger. Esto es en una otomicroscopía. Se ve bastante, para nosotros bonito, para el paciente terrible, ¿no es cierto? Y a una autoscopía ustedes pueden verlo así, como en la segunda imagen. ¿Listo? Entonces, en estos casos, si la sintomatología en general no es muy aparatosa, muy fea, el antimicótico local, sea en spray, sea en gotitas, es suficiente. Si ya vemos que hay compromiso del paciente, hay alguna otra alteración, entonces tenemos que ya dar antimicóticos vía sistémica. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar. Como ya vimos las infecciones por bacterias, por hongos, vamos a continuar con las infecciones virales. También el oído está afectado por infecciones virales. Dentro de estas, las principales que nosotros tenemos son dos. La del herpes simple, como pueden ver en este caso, normalmente no son tantas, pero este caso fue de un paciente inmunosuprimido, donde pueden ver las vesículas, las zonas de eritema. Este es un herpes simple que en este caso requirió tratamiento antiviral, aciclovir, y el síndrome de Ramsay. El síndrome de Ramsay-Hunt o herpes zóster ótico se da por la varicela zóster. ¿Listo? Solo que en este caso la varicela zóster se ha quedado en el ganglio geniculado del nervio facial.
Entonces, por alguna razón bajaron defensas, se activó algo, el paciente va a debutar con una otalgia severa, dolor de oído, y va a debutar con lesiones tipo ampollares, vesiculosas, eritematosas, a nivel del conducto auditivo externo y de la concha auricular. ¿Por qué? Porque esa zona está inervada por el nervio facial, ¿no es cierto? Entonces, es más difícilmente que vaya a la parte exterior del pabellón auricular. Por eso podríamos distinguirla del herpes simple, ¿no es cierto? Aunque en algunas ocasiones puede involucrar el pabellón auricular y esta parte anterior de la carita también. El síndrome de Ramsay-Hunt, sus principales, su triada, por así decirlo, es la parálisis facial, porque afecta al nervio facial, obviamente, la otalgia y las vesículas que se producen en el conducto auditivo externo y concha auricular, ¿no es cierto? Felizmente esta parálisis va mejorando día a día, tenemos que usar antivirales sistémicos, corticoides y de preferencia hospitalizar al paciente. Perdón. Y otra de las afecciones virales dadas por rinovirus es la otitis externa bulosa o otitis bulosa o meningitis bulosa, ¿no es cierto? La otitis externa bulosa es bastante característico en los niños más que en los adultos. Este virus hace que se decole, por así decirlo, se despegue la capa epidérmica de la capa fibrosa de la membrana timpánica y entre ellas se acumula líquido que puede ser seroso y en algunas oportunidades serohemático, ¿cierto? Puede ser una sola ampolla grandota, pueden ser varias ampollitas. Cada paciente es muy diferente al otro, ¿no es cierto? Va a afectar la parte más profunda del conducto auditivo externo y principalmente la membrana timpánica, la capa epidérmica. Estas ampollas no van a producir perforación de la membrana timpánica. ¿Por qué? Porque solo afectan la capa externa de la membrana timpánica. No sé si ustedes revisaron, la membrana timpánica tiene 3 capas, ¿no es cierto? La capa epidérmica, la que está hacia el conducto auditivo externo, la capa fibrosa, que es la de la mitad, y la capa mucosa, que es la que colinda todo y tapiza todo el oído. Entonces, en este caso, la única capa que se está alterando es la capa epidérmica. Y pueden ver aquí las vesículas, ¿no es cierto? Casi siempre son hemorrágicas. Entonces, revienta una de estas vesículas y todo el mundo se asusta porque al niño le salió sangre del oído. Pero el niño está como si nada. No tiene dolor, no tiene molestias. Y si tuvo dolor fue por la ampolla que estuvo a presión y derecho. Otra de las patologías que también involucran oído externo son la patología infecciosa o inflamatoria del pabellón auricular. En este caso tenemos las pericondritis, ¿no es cierto? Felizmente son poco frecuentes, tal vez ustedes no logren ver ninguna, son realmente poco frecuentes, producen signos inflamatorios en el pabellón auricular. El germen involucrado en este caso también es la pseudomonas aeruginosa, casi siempre esta se produce después de un trauma, algunas veces la hemos tenido postquirúrgicamente, porque nosotros para poder hacer timpanoplastías entramos por la parte posterior y cogemos un pedazo de cartílago de la concha auricular para poder nosotros hacer una miringoplastía, ¿no es cierto? Entonces algunas veces falta de asepsia, antisepsia, puede infectarse el cartílago y producir una condritis, una pericondritis, ¿no es cierto? Se infecta el pericondrio, hace que se deforme el cartílago y puede producir todo este tipo esta variedad de originitas en coliflor, post-pericondritis. Tenemos una patología particular que es la policondritis recidivante, que también afecta a los pabellones auriculares, pero además esta puede afectar los cartílagos de laringe, puede afectar el cartílago septal.
Entonces, esta se diagnostica mediante biopsia. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, pregunta? No duden en preguntar, chicos. Ya sean los que estamos acá en presencial o los chicos que están en virtual. ¿Listo? Y la otra parte de patología es la patología traumática del cabello auricular. En este caso tenemos 3, el otohematoma, las lesiones por congelación y las lesiones con pérdida de sustancia. El otohematoma es un acúmulo de sangre, ¿listo?, entre el pericondrio y el cartílago. Entonces, ¿qué se produjo acá? Por algún traumatismo se separa el pericondrio del cartílago y se acumula sangre ahí, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no lo tratamos prontamente, ¿qué pasa? El cartílago se queda sin nutrición. Se va a necrosar en algunas partes, en otras partes puede vivir, y se va a producir una deformación del pabellón auricular. Así que este otohematoma es un tratamiento de emergencia. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Drenar, como pueden ver. ¿Pueden hacerlo con una jeringa? Sí. Pueden hacer con un corte, que yo lo prefiero, hacer un corte en la parte inferior y drenar todo el hematoma. Pero no solo es drenarlo. Tenemos que comprimirlo. ¿Por qué? Porque si no, otra vez el espacio que se ha formado se vuelve a llenar de sangre. Entonces, por gusto lo drenamos y otra vez se llena. Lo drenamos y otra vez se llena. Lo que tenemos que hacer es una compresión a ese nivel. Una vez drenado, hacemos puntos de colchonero, atravesamos de acá hacia acá, ¿listo? Y damos varias vueltas. Y después hacemos compresión ya sea con gasa. Nosotros utilizamos yesito, le colocamos yeso en la parte anterior y posterior y comprimimos. Y puede hacerse también vendaje, ¿listo? Vendaje de la zona para evitar que vuelva a llenarse este espacio que antes no existía de sangre nuevamente. Bueno, si nosotros dejamos que esté mucho tiempo, más de una semana, lo que les decía, se puede convertir también ya no en un hematoma, sino en un piohematoma. Se puede infectar. Y si se infecta, produce una pericondritis. Si se infectó el cartílago, probablemente va a necrosarse en algunas zonas y en otras zonas va a hipertrofiarse y también nos puede dar esa oreja de coliflor que vimos anteriormente por la pericondritis. ¿Listo? Ahora vamos a ir por las lesiones por congelación. Aquí lo que vamos a tener es al eritema permeable. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica? Una o dos o más placas eritematosas, algunas son azul violáceas, como pueden ver ustedes acá. Aquí hay eritema, pero acá son azul violáceas. Puede llegar a haber pápulas, nódulos. En casos muy severos puede haber ampollas y úlceras. ¿Y qué producen? Producen prurito, quemazón y dolor local. ¿Ya? Esto se produce cuando la persona está expuesta mucho tiempo al hielo, a congelación. Lo vemos muy raramente, rarísimamente, pero para que ustedes sepan, algunos van a ir a trabajar a lugares muy altos cuando hagan el serum, así que pueden tener casos de esto. Por último, los por pérdida de sustancias. Gracias a los vehículos motorizados que nosotros tenemos, los automóviles, las motos, tenemos más cantidad de esta patología traumática a nivel de pabellón auricular, ¿no es cierto? Puede haber, en este caso, ha habido pérdida, un corte a nivel de piel y cartílago. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? En primer lugar, tiene que ser una asepsia, antisepsia bastante importante. ¿Por qué? Porque si el cartílago se infecta, hace una pericondritis y nos deforma la orejita, ¿verdad? Puede necrosarse, nos queda una oreja sin cartílago de soporte, como algunos le dicen la oreja de perrito, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto alguna vez una vez. O si no, pueden
puede apelotonarse, como hemos visto en las anteriores, y nos da una orejita de coliflor. Aquí ha habido una amputación parcial de la orejita. Algunos libros dicen que así hubiera 2 milímetros de pedículo que esté uniendo esta parte a la orejita, nosotros debemos suturar. Porque la irrigación del pabellón auricular es tan importante, o sea, es tan vascularizado en la orejita que puede sobrevivir. Entonces, si ustedes ven que está 2, 3, 4 milímetros, tenemos un colgajo que está colgando la orejita, suturemos. Siempre haciendo una buena asepsia, una buena antisepsia. Bueno, llegó después de 6 horas, ya no tenemos la orejita, la tenemos acá, en un pedazo. ¿Qué podemos hacer? Si ya pasó mucho tiempo, podemos despegar toda la piel y el cartílago lo podemos poner retroauricularmente, así en un bolsillo, para injertarlo después. ¿Mm? Eso es importante. Por ejemplo, esta abrasión está casi más de media oreja, ¿no es cierto? Afuera. Cualquiera diría, este ya se va a amputar. No, suturen, va a vivir. ¿Listo? Aquí tenemos también una abrasión del cartílago. Si ustedes ven de la zona de la concha auricular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No suturar como sea, tratar de conservar siempre la anatomía del paciente. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se vea una orejita, por lo menos dentro de lo más parecido a lo normal. En cuanto a patología traumática. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, chicos. No, ¿verdad? Vamos a continuar. Y por último, vamos a tratar un poco sobre la patología tumoral, ¿no es cierto? Dentro de los tumores vamos a tener los tumores benignos, los tumores malignos. Dentro de los tumores benignos vamos a tener los nevus, que nunca faltan. Podemos tener, era un leiomioma. Este es una cicatrización queloide, que también es un tipo de tumor benigno. Esta también es una cicatrización queloide, que se comporta como una tumoración en este caso. Y esta es otra cicatrización queloide, que casi siempre se presenta después de perforar la orejita, ¿cierto? A aquellos que les gusta tener varios aretes, cuando tocan el cartílago, casi siempre se produce esto. ¿Qué podemos hacer con esta cicatrización queloide? En algunos casos podemos retirarla mediante cirugía y podemos infiltrar corticoides para que no se vuelva a producir una cicatrización queloide. Y también se ha visto que la compresión en esa zona hasta que cicatrice hace que disminuya la formación de queloides. Y tenemos también las tumoraciones malignas. Lo más frecuente en el caso del oído externo tenemos el carcinoma vasocelular. Esta es una imagen de un carcinoma vasocelular. No son tan malignos, por así decirlo, porque su invasión es casi siempre local. Entonces no dan metástasis a distancia, a menos que haya pasado mucho tiempo. Y aquí en Arequipa es muy frecuente debido a nuestra radiación, ¿no es cierto? Muchos se protegen la cara, se echan bloqueador y de las orejitas se olvidan, ¿no es cierto? Entonces, siempre buscar, si hay una pequeña úlcera que no sana, que ya está más de un mes, preferible biopsiarla, hacer una biopsia exéresis, ¿no? El carcinoma espinocelular es un poco más agresivo, la invasión es más rápida, se ve que avanza un poco más bruscamente, por así decirlo. Entonces también hacer biopsias de este tipo de lesiones, ¿ya? Y de preferencia biopsia exéresis, ¿no es cierto? No queremos llegar a este tipo de carcinoma epidermal, ¿verdad? Así que siempre los médicos que van a estar en primera línea, en atención primaria, tienen que diagnosticarlos antes de que lleguen a esto. ¿Listo? Otro de los carcinomas, de los cánceres que se presentan en el conducto auditivo externo es el melanoma, ¿cierto?
puede ser melanoma de conducto auditivo externo o puede ser un melanoma de pabellón auricular. Si ustedes ven, este parece ser inofensivo, sin embargo ya tiene metástasis a distancia. Entonces los melanomas son bastante agresivos. Pueden estar de menos de 1 centímetro y ya dieron metástasis a distancia. ¿Listo? Así que tener muy en cuenta cuando vean estos nébulos irregulares, con zonas más coloridas, con zonas menos coloridas, siempre tenerlas en cuenta. Y vamos a ver lo de, terminando toda la patología de oído externo, vamos a empezar con la patología de oído medio. ¿Listo? No sé si en oído externo tienen alguna duda, pregunta. Me olvidé de comentarles, lo tenía en la otra presentación, lo de patología congénita, las microtias, las diferentes microtias, ¿no es cierto? En las microtias hay diferentes grados. Ustedes saben que de los arcos branquiales se forma el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Entonces, eso casi siempre es una patología más congénita. ¿Qué ofrecer al paciente? Que lo vea un especialista para ver qué podemos hacer. Lo principal es que le reconstruyan su orejita. ¿Por qué? Porque los niños son muy crueles. Entonces, el paciente con su otro oídito va a escuchar. Y si no va a escuchar, le podemos poner un audífono de vía ósea. Pero la orejita sí hay que tratar o de reconstruirla o ponerle una prótesis. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar del oído medio, la ototubaritis. La ototubaritis, no sé si ustedes se acuerdan por anatomía de la trompa de Eustaquio, que va a la rinofaringe, ¿no es cierto? Y de la rinofaringe comunica hacia el oído medio, la parte anterior. Entonces, esta, imagínense que tiene 2 a 3 milímetros de diámetro. Entonces, cualquier infección catarral puede producir una inflamación a nivel de esta, y lo que va a hacer es taparse, ¿no es cierto? Pero puede producir problemas a nivel de la trompa de Eustaquio. No sé si podremos ver este video, a ver si carga, que aquí nos enseña cómo funciona la trompa de Eustaquio. Desde virtual. Muy bien, eso era lo que les quería mostrar. Vamos a continuar entonces. En este caso, esta inflamación produce molestias como una sensación de oído tapado,
puede exudar líquido dentro del oído medio, puede producir dolor de oídos y un dolor que se refleja hacia la zona posterior de la nariz, ¿no es cierto? Hacia la rinofaringe. ¿Qué tratamiento damos en este caso en una ototubaritis? ¿Qué se les ocurre? Podemos usar corticoides, descongestionantes, antiinflamatorios que nos van a ayudar bastante. Pero si ya tenemos en el vuelo un paciente quejándose de dolor de oído que en algunas ocasiones puede producir hasta perforación de la membrana timpánica que se llama un barotrauma. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Puede masticar un chicle, podemos, algunos pacientes se recomienda cuando están resfriados que una hora antes del vuelo me tomen algún antigripal y un antiinflamatorio, ¿cierto? Eso es importante recomendar a nuestros pacientes. O nosotros mismos cuando estamos agripados y necesitamos tomar un vuelo, una hora antes siquiera del vuelo necesitamos tomar un antigripal y un antiinflamatorio. ¿Listo? Porque si no vamos a padecer de otario. Vamos a continuar la patología de oído medio, revisando la otitis media. Algunas veces las otitis medias se presentan solo como meningitis, una inflamación solo de la membrana timpánica. Puede estar o no combinada con una otitis externa o puede estar o no combinada con una otitis media, ¿no es cierto? Son los casos más simples de otitis media aguda, a veces solamente antiinflamatorios y con eso cede la molestia del paciente, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una otitis media catarral, vemos burbujas en la parte posterior y muchas veces el paciente sí tiene una sensación de oído tapado, pero no tiene dolor, no tiene mucha molestia. Y este es el caso de un paciente que tenía un resfrío común. ¿Listo? Y cualquiera que mirara su oído se asustaría, ¿verdad? No, no es un resfrío común. Son burbujas transparentes, no tiene, puede complicarse, claro que sí, puede complicarse con una otitis bacteriana. Este es el caso, como revisamos anteriormente en patología del conducto auditivo externo, de la meningitis bulosa, ¿no es cierto? En este caso todavía las bulas son cerosas y que pueden drenar hacia el conducto auditivo externo. En el caso de las otitis medias ya supurativas, agudas, es una infección del oído medio, casi siempre de inicio súbito, un curso breve, un paciente que debuta con un dolor de oído intenso, fiebre alta, eh, por eso dice que es identificable por medios clínicos y está generalmente dada por infecciones bacterianas que van a proceder estas de la nasofaringe a través de nuestra trompa de Eustaquio, ¿no? Alrededor de los 12 meses de vida, 2/3 de todos los niños han tenido por lo menos un episodio de otitis media aguda, que quiere decir que es bastante frecuente. ¿Listo? A los 13 años de edad, dice que el 40% de los niños ha sufrido 3 o más episodios de otitis media aguda. ¿Por qué los niños? Porque los niños no tienen la inmunidad, ¿no es cierto?, contra estos gérmenes. Poco a poco la van adquiriendo. Y son los primeros años que están en guarderías, que están yendo al colegio, al preescolar, donde se contagian más fácilmente. ¿Qué gérmenes están involucrados en esta patología? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Streptococcus del grupo A y Moraxella catarrhalis. Esos son los principales bacterias encontradas en las otitis medias agudas. Pero no solo hay bacterias, también pueden haber virus, ¿no es cierto? Y los principales virus involucrados en este es el rinovirus, adenovirus, influenza, parainfluencia y el virus sincitial respiratorio. Cuando nosotros ya hemos hecho un diagnóstico de otitis media, ¿qué tenemos que hacer? Podemos observar, siempre y cuando sepamos que es un niño que de repente, si los papás son muy preocupados, que sabemos que nos van a traer al día siguiente o a los 2 días para control, sabemos que ellos nos van a vigilar, podemos observar. Si muchas veces vemos que el niño tiene mucho componente general, tiene mucha fiebre,
mucho malestar general, mucho dolor en el oído, tenemos que empezar ya a dar tratamiento, ¿no es cierto? Vamos a amoxicilina, perdón, a 80 miligramos kilogramo día, lo fraccionamos en 2 tomas. Controlamos a las 48 y 72 horas, ¿listo? Si hay una mala evolución, empezamos otra vez con amoxicilina. Si evoluciona mal, amoxicilina ácido clavulánico. Y si fracasa, tenemos que hacer una tímpanocentesis y empezar con ceftriaxona. Si además no mejora, persiste la molestia, tenemos que cuestionarnos si realmente esta es una otitis media aguda o ya es otra cosa. ¿Listo? Es un algoritmo bastante sencillo para que ustedes puedan tratar una otitis media aguda. Y aquí les he traído las fases de la otitis media aguda, ¿no es cierto? Sabemos que hay una fase primero eritematosa, congestiva, una fase de abombamiento y de supuración, y luego la fase de resolución. Dentro de las infecciones también del oído medio vamos a tener la mastoiditis. La mastoiditis es la complicación más frecuente de la otitis media aguda. Tal vez ustedes ya no vean tantas mastoiditis como había antes. Bueno, nosotros los otorrinolaringólogos hemos visto ya pocas mastoiditis. Yo les contaré, en más de 12 años de otorrino, he visto unas 5 mastoiditis, no he visto más. Entonces ya es bastante menos frecuente porque el uso de antibióticos se ha generalizado, ¿no es cierto? La mastoiditis suele expresarse como un absceso subperióstico. Ustedes van a tocar la mastoides del paciente, va a haber dolor, a la percusión un dolor intenso, y si ustedes palpan, va a estar medio blandita esa zona. ¿Listo? Es un absceso subperióstico. Que va a ser en este caso lateral a la cortical de la mastoides y medial hacia la concha del pabellón auricular en esta zona. Casi siempre se presenta a 2 semanas de una otitis media aguda. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Si no podemos hacer cultivo, tenemos que hacer una miringotomía de todas maneras para que drene la secreción purulenta. No podemos hacer miringotomía, podemos hacer una punción directamente en esa zona y extraer el material purulento. ¿Listo? Antibiótico terapia intravenosa. Si ya hemos utilizado, como han visto en nuestro algoritmo, hemos utilizado amoxicilina, luego amoxicilina ácido clavulánico, luego hemos utilizado ceftriaxona. ¿Qué nos queda? Las mastoiditis, el tratamiento es con ceftazidima. ¿Listo? Tenemos acá el absceso superióstico que les comentaba. Ustedes van a ver la orejita del paciente hacia adelante, está más tirada hacia adelante, bastante característico, como pueden ver ustedes acá. Y acá también se ve, ¿cierto? Esta es una... Perdón, algo normal. Y acá ven el velamiento mastoideo y ven que está más aumentado de volumen en la zona retroauricular. Después de esto, bueno, mastoiditis he querido traerlos porque sí hemos tenido pacientes con mastoiditis, como les digo, aunque es un poco frecuente. Hay que hospitalizar al paciente si ya tenemos una mastoiditis. ¿Por qué? Porque se puede complicar más. ¿Listo? Eso no se olvida. Otra de las otitis medias o de las patologías de oído medio es la otitis media secretora, o otitis media con derrame, o otitis media serosa, otitis media mucoide. La otitis media catarral, yo la separo un poco de este caso. ¿Por qué? Porque solamente se va a presentar durante un resfrío común y después vamos a ver el tímpano que va a recuperar su forma, su anatomía, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que se produce es una mala función de la trompa de Eustaquio, exuda líquido en la caja timpánica y se producen estos derrames, ¿no es cierto? Pueden ser claros, pueden ser, con el pasar del tiempo se pueden poner amarillentos, marrones, y pueden dar lugar al tímpano azul.
El tímpano azul no es porque la secreción por detrás sea azul, sino no se produce tan densa, la secreción es un marrón tan intenso que puede producirnos tímpano azul. Otro que puede producirnos un tímpano azul es un globus timpánico, una prosidencia del golfo de la yugular, que podemos ver con la vena, cómo se protruye hacia la membrana timpánica. Aunque en el caso del golfo de la yugular este es más rojizo, no es tan azulado como es en el caso de las otitis por derrame de larga data. Y luego vamos a tener la otitis media supurativa crónica. En este caso, perdónenme, me estaba olvidando, ¿qué hacemos de tratamiento? Primeramente, tratar de mejorar la función de la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? Algunas veces son pacientes con hipertrofia adenoidea, son pacientes con rinitis alérgica severa. Entonces, si es que es una hipertrofia adenoidea de cuarto grado, ¿qué podemos hacer? Una adenoidectomía. Retiramos el tejido adenoideo, mejoramos la función de la trompa de Eustaquio y desaparece la otitis media serosa, ¿no es cierto? En el caso de que no mejore solo con el tratamiento médico, quirúrgico que podemos emplear nosotros, que son descongestionantes, mejorar la función de la trompa de Eustaquio, ¿qué podemos hacer? Colocar un tubo de ventilación. Entonces, colocamos acá, hacemos un agujero, una perforación timpánica controlada y colocamos un dispositivo que no haga que el huequito permanezca, ¿no es cierto? Que es ser los tubos de ventilación, mediante el cual vamos a drenar el líquido que está produciendo y vamos a ventilar el oído. Muchos pacientes mejoran con ello y el mismo organismo, cuando ya no necesita el tubo, lo expulsa. Pero hay muchos pacientes que vemos que ha pasado 6 meses, un año, han mejorado, sí, pero no expulsan el tubo. Y nosotros los retiramos y vuelven a padecer de una otitis media severa. Vamos a tratar también sobre la otitis media supurativa crónica. Esta ya es una perforación que persiste en el tiempo, ¿no es cierto? Normalmente una otitis media aguda supurativa y su fase de eritema, congestión, supuración, se perforó y luego llega a una curación. Estas otitis medias crónicas no llegan a la fase de curación y la perforación persiste en el tiempo, ¿no es cierto? Y cada vez que le ingresa el agua al paciente o tiene un resfriado común, se complica y producen otorrino. ¿Listo? Entonces son perforaciones crónicas que supuran de tiempo en tiempo por periodos y que en este caso, ¿qué podríamos hacer? Hacer lo que les comentaba, una miringoplastía, una tímpanoplastía, ¿cierto? Perdón. Si son pequeñas, es mucho más fácil realizar una cirugía de tímpano. Muchas veces tenemos que evaluar la funcionalidad de la cadena osicular, porque al haber tantas infecciones a repetición, estas se pueden adherir o se pueden pegar o ya no pueden movilizarse. Entonces, algunas veces cerramos el huequito de la membrana timpánica y decimos, pero ¿por qué el paciente no escucha? ¿Por qué? Porque hay una anquilosis de cadena osicular. Entonces, tenemos que evaluar todos esos aspectos. Se puede hacer una timpanoplastia con pericondrio, se puede hacer con cartílago, se puede hacer con fascia. Hay diferentes técnicas, hay diferentes abordajes, que si alguno va a ser otorrino alguna vez, los va a pedir. Pero para medicina general, yo creo que es suficiente para que sepan que ustedes se puede hacer una timpanoplastía con esos diferentes materiales, ¿no es cierto? Propios de cada paciente. ¿Listo? En primer lugar, tenemos que evitar que haya infección. Entonces, damos tratamiento antibiótico local, podemos dar tratamiento antibiótico vía oral. Y cuando el oído ya está sequito, podemos realizar la cirugía. Siempre recomendar a los pacientes que tienen perforación de la membrana timpánica que no entre ni una gota de agua a sus oídos. Cada vez que entre agua, otra vez va a supurar. ¿Listo? Si tienen algún paciente así, hay que recomendarles eso. Y una de las variantes de las otitis medias crónicas es el colesteatoma.
El colesteatoma es, como yo les explico a mis pacientes, es una especie de caries de hueso, ¿no es cierto? Es tejido epidérmico que tiene enzimas líticas y se va comiendo hueso. Es una perforación también de la membrana timpánica, pero de la parte flácida del tímpano. ¿Listo? Entonces, cuando está perforada la parte flácida del tímpano, se produce el acúmulo de tejido epidérmico en esta zona, que va a estar comiendo el hueso y va haciendo un huequito a ese nivel. Entonces, cuando ustedes hagan una otoscopía y miren el tímpano, no solamente hay que mirar la parte densa, sino siempre la parte flácida, porque podemos encontrarnos con un agujero, como en este caso. Algunas veces está así medio cerradito, con una costra blanquecina, media amarillenta, que es tejido epidérmico. ¿Listo? Y en este caso podemos ver, miren como acá hay tejido blando en la tomografía, ¿no? Sobre los huesecillos, que es típico del colesterol. ¿Cómo se trata el colesteatoma? Cuando ya hay colesteatoma, lo que tenemos que hacer es un tratamiento quirúrgico. Se tiene que limpiar toda la zona que ha sido invadida por el colesteatoma, se tiene que hacer una aticotomía, una aticoandrotomía, una mastoidectomía, y dejar abierto para que ventile y no se siga produciendo tejido epidérmico. ¿Listo? Algunas veces tenemos que sacrificar la audición. ¿Por qué? Porque si no sacrificamos la audición, el colesteatoma sigue avanzando, avanzando y puede invadir el cerebro. Puede darnos abscesos cerebrales, meningitis, laberintitis y otras complicaciones. Lo otro que les he querido traer también de las otitis medias son las complicaciones que van a haber de las otitis medias, crónicas sobre todo, ¿cierto? Según estas flechitas que pueden ver en la imagen, son las diferentes direcciones que pueden tomar, las diferentes complicaciones que pueden haber, ¿no es cierto? Puede complicarse con trombosis de seno lateral, puede complicarse con una mastoiditis, pueden alterar el nervio facial, pueden dar lugar a abscesos de la fosa posterior, pueden producir una petrocitis, una infecciones osteomielitis de la punta del peñasco, pueden irse hasta fosa cerebral media, también producir abscesos a este nivel. ¿Listo? Estas son las principales vías de diseminación de las otitis medias crónicas y que pueden producir estas complicaciones. Podemos clasificarlas en dos. Los petromastoideos, que son la mastoiditis, la laberintitis, petrocitis, parálisis facial. ¿No es cierto? Las mastoiditis, después de 2 semanas, una otitis media aguda, una tumefacción retroauricular, van a tener bastante sintomatología, otorrea, inflamación retroauricular, fiebre, dolor mastoideo. La laberintitis va a tener otorrea y además va a haber cofosis. O sea, ¿qué quiere decir una cofosis? Una disminución total de la audición. El paciente se queda sordo. Y además tiene vértigo. Tiene los mareos, sensación de giro. ¿Listo? En el caso de la petrocitis va a haber otorrea, parálisis de la abducens en algunos casos, va a haber un dolor retroorbitario, puede haber diplopía, ¿listo? Y en el caso de parálisis facial, como sabemos, va a haber parálisis facial y también otorrea. Pero en algunas ocasiones no se va a presentar, entonces nos va a hacer dudar del caso. ¿Listo? Cuando ya son meningos cerebrales, podemos tener meningitis, abscesos extradurales, subdurales, cerebral, cerebeloso, puede haber tromboflebitis, hidrocefalia, pueden haber la mayoría otorrea, en las fases iniciales un poco llamativa la sintomatología, ¿cierto? Después puede haber fiebre, vómitos, deterioro neurológico principalmente. Pueden ser muy graves y pueden causar incluso la muerte del paciente, ¿no es cierto? Aquí tenemos las diferentes complicaciones, una mastoiditis, como vimos anteriormente, la laberintitis, en el caso de un colesteatoma, ¿listo?
una petrocitis, como pueden ver hay una inflamación de toda esta zona, y la parálisis facial, ¿no es cierto? Una resonancia magnética con un absceso subdural que fue otógeno por una otitis media crónica, un absceso cerebral que fue temporal, también otógeno. Y eso en cuanto a todo lo que es oído medio. No sé si tuvieran alguna pregunta, duda, chicos. Estamos haciendo una revisión veloz, porque nos han dado hora y media para revisar toda la patología del oído. ¿Listo? Si no hay preguntas, pasamos a lo que es oído interno. En el oído interno, como les decía, tenemos 3 patologías, ¿no es cierto? Los síndromes vestibulares, que si yo les explico cada uno, es un curso de mínimo un mes, pero vamos a tratar de resumirlo para que ustedes por lo menos vean lo básico y sepan reconocer por lo menos los principales, ¿no es cierto? En primer lugar, tenemos que diferenciar si es que este es un vértigo central o es un vértigo periférico. Los vértigos periféricos casi siempre son otógenos, ¿no es cierto? Son propios del otorrinolaringólogo. Entonces, aquí les he traído unas diferencias. ¿Cómo pueden ustedes diferenciar si es que este vértigo es otorrinolaringológico o si es neurológico? ¿Listo? Cuando es central, es neurológico. Cuando es periférico, es otorrinolaringológico. Dentro de sus características, si el vértigo apareció en forma brusca y súbita, lo más probable es que sea periférico. ¿Listo? Vamos a dar todas las características de un vértigo periférico. Un vértigo periférico es de inicio súbito, brusco. La duración corta. El paciente dice, me dura unos segundos, me dura unos minutos, me dura una media hora, no es más. Siempre el vértigo periférico no dura tanto. ¿Qué síntomas acompañan? Las náuseas, los vómitos son bastante frecuentes. Es más, es raro que un paciente con vértigo periférico no tenga náuseas, vómitos o una sensación de vacío en el estómago. Puede haber síntomas otológicos, puede estar acompañado de disminución de la audición, puede estar acompañado de zumbido de oídos, acúfenos, tinnitus, es frecuente. No hay síntomas neurológicos. Y el tipo de nistagmus es el movimiento rápido de los ojos, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de nistagmus casi siempre es horizontal y en una dirección fija. ¿Listo? Su evolución casi siempre es por crisis y puede ser recurrente. ¿Hay factores desencadenantes? Sí, los movimientos bruscos, sobre todo de la cabeza, ¿cierto? Entonces, todo esto caracteriza a un vértigo periférico. En el caso de un vértigo central, casi siempre es insidioso, ¿listo? Raramente es agudo, excepto en los ictus, en los ACVs, ¿no es cierto? Y los brotes de esclerosis múltiple. Pero va acompañado de otra sintomatología neurológica, ¿no es cierto? La duración puede ser días, semanas, a veces es todo el tiempo, ¿listo? La intensidad es leve. Sin embargo, en el vértigo periférico la intensidad es muy intensa. El paciente se desespera solo con el vértigo que tiene. Las náuseas, los vómitos son tardíos, casi siempre cuando ya hay problemas neurológicos, no han empezado con estas náuseas, con estos vómitos. Eso es lo característico de un vértigo central. Sin embargo, en un vértigo periférico empieza con eso. Con el pasar del tiempo y las crisis puede ya no tener el paciente, pero empezó con náuseas y vómitos. Síntomas otológicos, rarísima vez, casi nunca. Los síntomas neurológicos siempre van a estar presentes, buscarlos en el caso de vértigo central, si hay déficit motor, sensitivo, alteración de algún par craneal, es importante. El nistagmus es bastante variable, rotatorio, vertical. Alguna vez, yo nunca voy a olvidar de un nistagmus que me mandaron de emergencia. Yo estuve en interconsultas y el nistagmus iba para cualquier lado. Subían, bajaban, cruzaban y obviamente ese no era un vértigo periférico. Terminó siendo una tumoración a nivel cerebral.
Entonces, siempre fíjense en el nistagmus. El nistagmus del vértigo periférico siempre es bonito, les digo yo. Es para un solo lado, es bien clarito. No es desordenado, es bastante ordenadito, es diferente. La evolución es siempre crónica y no refiere factores desencadenantes. ¿Listo? Eso para que diferencien ustedes de un vértigo periférico de un vértigo central. Causas de vértigo. Periférico puede ser el más frecuente, el vértigo posicional paroxístico benigno. Casi siempre en mujeres mayores de 40 años. Se desencadena principalmente con movimientos de la cabeza, por eso es posicional, y dura unos segundos. La paciente dice, doctora, me dura unos segundos. Puede haber infecciones, una neuritis o neuronitis vestibular, un síndrome de Ramsay-Hunt, una otitis media aguda, otro periférico es la enfermedad de Meniere, la cinetosis. No sé si ustedes han escuchado que hay pacientes que se suben a un carro y sienten vértigo, ¿cierto? Y caminan y no hay vértigo, solamente con los movimientos de los carros. A eso se llama cinetosis, ¿cierto? Puede haber fármacos tóxicos, tumores, puede haber postquirúrgicos, traumatismos también del oído, ¿no es cierto? Y centrales vamos a ver como ACV de tronco encefálico cerebral, perdón. La esclerosis múltiple, la migraña basilar, tumores de fosa posterior, eso es importante. Dentro de los principales, perdón, síndromes vertiginosos, ay, perdónenme un ratito, chicos. Dentro de los principales síndromes vertiginosos que vamos a encontrar, los principales que yo quiero que ustedes conozcan son 3. El vértigo posicional paroxístico benigno, el síndrome de Meniere y la neuronitis vestibular o neuritis vestibular. Entonces, ¿qué los va a diferenciar? El vértigo posicional paroxístico benigno se da porque las otoconias, como una arenilla de calcio que está dentro del sistema vestibular, se mueve de su lugar y pasa a los canales semicirculares, ¿cierto? Entonces, se cree que es por déficit de calcio, las mujeres mayores de 40 años ya han tenido sus hijos, se han descalcificado un poco, entonces se piensa que al haber menos calcio también se descalcifican las otoconias y se produce este problema, ¿cierto? Son crisis repetidas, casi siempre es cuando el paciente o se echa o se levanta o levanta la cabeza hacia arriba para coger algo o se agacha. Entonces eso es lo característico de un vértigo posicional paroxístico benigno. Su duración, segundos. Entonces el paciente cierra sus ojitos o se agarra de algo y desapareció el vértigo. Lo importante, ¿cómo podemos diagnosticarlo? No hay hipoacusia y tenemos un Dixal-Pike positivo. El Dixal-Pike es una maniobra que consiste en hacer echar al paciente en forma brusca, con la cabeza lateralizada primero hacia la derecha, y nosotros hacemos que la cabeza vuelva 30 grados. Hacemos echar al paciente bruscamente y vemos nistagmus. Si hay nistagmus con esa maniobra de Dixal-Pike, es un Dixal-Pike positivo. Puede ser derecho o puede ser izquierdo. ¿Y cuál es el tratamiento? Las maniobras de reposición. ¿Listo? Si ustedes encuentran un paciente con sospecha de vértigo posicional paroxístico benigno, mándenlo a un otorrinolaringólogo que le hace las maniobras de recolocación. Cuando tengan un Meniere de ¿qué está caracterizado? Son crisis repetidas. ¿Listo? Y pueden durar horas. Claro que sí. Y está acompañado de una hipoacusia neurosensorial fluctuante, casi siempre en frecuencias graves. Y tiene una sensación opresiva, una sensación de oídos tapados. Puede tener tinnitus también y se presenta en crisis.
Depende del paciente, puede tener una crisis al año, puede tener 2 crisis al año, puede tener una crisis cada 2 años, va a depender mucho del paciente. Durante las crisis tenemos que dar sedantes vestibulares, antieméticos. Intercrisis están descritos los corticoides intratimpánicos, está escrita la dieta hiposódica, tenemos que dar cualquier vértigo siempre indica una dieta baja en sal. La betaistina, diuréticos, en algunos pacientes que el vértigo es demasiado intenso, se recomienda la cirugía, aunque no funciona en todos ellos. Y por último, la neuronitis vestibular o neuritis vestibular, que es única crisis, se da casi siempre después de una infección, de un resfriado común, de una faringitis, de una rinitis, de una otitis. La duración son días, no hay hipoacusia. Y al principio pueden dar sedantes vestibulares, antieméticos, corticoides y lo siguiente es una rehabilitación vestibular. La rehabilitación vestibular consiste en ejercicios que se dan al paciente para mejorar el equilibrio vestibular. Lo que les quería traer en cuanto a vértigo. No quiero ahondarlos mucho porque hay diferentes, hay migraña vestibular, hay otros vértigos que ya son menos frecuentes y que son un poquito más difíciles de diferenciar. Los que yo quiero que ustedes conozcan son estos tres. ¿Listo? Y vamos a ir a la otra parte que les comentaba sobre hipoacusia. En el caso de hipoacusia tenemos la hipoacusia infantil, la hipoacusia súbita, la hipoacusia proposicional o trauma acústico, la hipoacusia neurosensorial, la hipoacusia conductiva y la hipoacusia mixta. En primer lugar, para hablar nosotros de hipoacusia, tenemos que saber cómo es una audición normal, ¿no es cierto? La audición normal es que una persona puede oír sonidos suaves por encima de 20 decibeles. ¿Qué quiere decir? Menos de 20 decibeles. Todas las personas que tienen una audición que es menor de 20 decibeles es una audición normal. Si nosotros tenemos de 25 a 39, es una hipoacusia leve. Una hipoacusia moderada de 40 a 69, una hipoacusia severa de 70 a 89 y una hipoacusia profunda mayor de 90 decibeles. ¿Listo? En este caso necesitamos prótesis auditivas o un implante coclear, y en este caso un implante coclear si la anatomía del paciente está normal. Sabemos que durante el desarrollo infantil nosotros podemos ver desde recién nacidos si el paciente escucha o no, ¿cierto? No necesito tener un audiómetro, no necesito tener mis potenciales evocados auditivos. Tan solo observando la conducta del paciente puedo saber si el niño escucha o no, o por lo menos sospechar. ¿No es cierto? Del primer mes de vida, la sonrisa cuando escucha una voz familiar, ¿no es cierto? Reconoce a los padres, busca una voz, emite algunos sonidos espontáneos. A los 3 meses responde con los gestos, ríe. A los 8 meses comprende el no. Tú le dices no y comprende. Si no comprende, podemos estar sospechando de una hipoacusia, ¿no es cierto? Y empiezan a balbucear, dicen pa, ma. Si esto no se produce, entonces estamos sospechando de una hipoacusia. Y ya de niños más grandes, lo ideal es que diagnosticar una hipoacusia antes del año de edad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para ponerle prótesis auditivas y que las vías auditivas se generen en el cerebrito del niño, ¿cierto? Nosotros, si encontramos a un niño mayor de 5 años y le ponemos un implante coclear, que es un oído electrónico, es bien difícil que él hable correctamente como nosotros. ¿Por qué? Porque toda la plasticidad cerebral, todas las vías auditivas, todo se produce antes de los 5 años. Por eso que nuestro diagnóstico y si colocamos prótesis auditivas, si colocamos implante coclear, tiene que ser antes de los 5 años. ¿Listo? ¿Qué puede producir una hipoacusia infantil? ¿No es cierto?
infecciones intrauterinas, treponema pallidum, toxoplasma, virus de la rubiola, citomegalovirus, algunos factores perinatales como traumatismos durante el parto, hipoxia, hiperbilirrubinemia, fármacos ototóxicos, algunos factores genéticos heredados de forma recesiva 68%, dominante 22% y esporádicos 9%. Estos son todas las sorderas genéticas sindrómicas. No quiero que las conozcan, que se las sepan de memoria, pero sí que sepan que existen, ¿no? Aquí hay sordera con trastornos oftalmológicos. ¿Y qué tenemos que hacer para diagnosticar una de estas hipoacusias cuando son hipoacusias infantiles? Podemos hacer una, como les dije, al principio una inspección, mirar si el paciente no escucha, sospechar. Cuando ya sospechamos tenemos que hacer algunas pruebas. Podemos hacer una audiometría infantil que se hace en campo abierto, se emiten sonidos y de acuerdo a los gestos que haga el paciente, nosotros podemos decir que si escucha o no escucha. Es bastante complicado, demora un montón, necesita mucha experiencia para hacerlo, pero se puede hacer. Otro examen que tenemos son las otoemisiones acústicas. Las otoemisiones acústicas son una respuesta a un estímulo sonoro que nosotros damos y responden las células ciliadas externas, ¿cierto? Lo que nos dice no quiere decir que el paciente escuche o no, lo que nos dice es que la cóclea está indemne. Las otoemisiones acústicas nos dicen que la cóclea está indemne. Y si la cóclea está indemne, el 99% de los pacientes van a escuchar. Un 1% va a tener patologías a nivel de nervio auditivo, una agenesia de nervio auditivo o una alteración a nivel cerebral, ¿no? Que son los menos. Luego tenemos los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral. Es un registro de la actividad eléctrica de la vía acústica y secundaria a una estimulación sonora. Nosotros estimulamos al oído y recogemos estas actividades eléctricas en la computadora. Y es que están presentes y en los rangos que se miden, entonces el niño escucha. Y tenemos los potenciales evocados de estado estable, que es una respuesta eléctrica que va a obtenerse de acuerdo a diferentes estímulos sonoros que nos va a permitir obtener una respuesta específica y objetiva de la audición de cada una de las frecuencias exploradas. Entonces, aquí podemos tener una audiometría por potenciales evocados. Eso nos da un umbral auditivo y nos puede ayudar con las prótesis auditivas. En cuanto a las otras hipoacusias, la hipoacusia por trabajo, la que se hace por profesión, nosotros tenemos bastante personal, sobre todo en minas, expuesto a traumatismo acústico, tenemos personas que utilizan equipos que usan taladros eléctricos, que usan perforadoras, los DJs que están expuestos a sonidos intensos, por más que sea música, son ruidos traumáticos. Entonces, tenemos que saber reconocerlo, ¿no es cierto? Tenemos que indicar en estos pacientes protectores auditivos antes de que se produzca el daño. Y explicarle y hacer ver al paciente que él tiene que cuidar su salud. Porque cuando uno es joven no piensa. Dicen, no, pero si estoy bien, si escucho bien, por favor, dicen las cosas. Ese paciente a los 40, 50 años ya no va a escuchar. Y es ahí cuando se lamenta. Y lo malo de esta hipoacusia laboral es que los audífonos no los ayudan tanto, los ayudan poco. Entonces es importante en estos pacientes prevenir. ¿Listo? Y en el caso de la hipoacusia conductiva o neurosensorial conductiva, casi siempre es cuando está alterado o el oído externo o el oído medio. ¿Quién nos da una hipoacusia conductiva, por ejemplo? Un tapón de cerebro. ¿Qué nos da una hipoacusia conductiva? Una inflamación de la trompa eustáquea o una otitis media serosa.
Una otitis media aguda nos da una hipoacusia conductiva, ¿cierto? Una otitis externa nos da una hipoacusia conductiva, porque está alterada la conducción del sonido. ¿Listo? O una hipoacusia de transmisión también llamada. ¿Qué nos da una hipoacusia neurosensorial? Una hipoacusia neurosensorial nos da cuando está dañado el oído interno. ¿Listo? Cuando está dañada la cóclea, el nervio auditivo. ¿Listo? Pueden ser cocleares o retrococleares. Esa es una hipoacusia neurosensorial. Y una hipoacusia mixta cuando hay una combinación de ambas. Lo que ahora vamos a ver también es los acúfenos o tinnitus, ¿no es cierto? Quería comentarles, me estaba olvidando de la hipoacusia, de la presbiacusia. La presbiacusia también es otra hipoacusia que nosotros encontramos en las personas mayores, ¿no es cierto? Es importante reconocerla, es importante diagnosticarla, ofrecerles prótesis auditivas, porque el paciente se deprime. Al no poder escuchar a los demás, se deprime y llega en algunas oportunidades hasta el suicidio. Así que siempre tener en cuenta que en los abuelos, en las personas mayores que están a nuestro alrededor, considerar el uso de prótesis auditivas. Eso es lo único que quería recomendarles en el caso de presbiacusia. ¿Listo? Y la presbiacusia se hereda. ¿Cierto? Va a haber personas que van a perder más tempranamente la audición y va a haber personas de 80 años que nos van a escuchar muy bien. Entonces, eso va a depender mucho de la carga genética, del trabajo al que ha sido expuesto la persona, de la contaminación acústica que tenemos ahora también. ¿Listo? Y bueno, ahora lo último para terminar la clase de hoy, vamos a hablar un poquito de los acúfenos o tinnitus. Los acúfenos o tinnitus es la sensación de la percepción de un sonido o un zumbido en uno o ambos oídos sin tener una fuente sonora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo el paciente lo percibe, ¿cierto? Se puede decir, hay un motor afuera, pero no, es un sonido que solo él lo percibe. Puede haber sonidos subjetivos, puede haber objetivos, de causa otológica, por ejemplo, la presbiacusia. Al paciente, al no escucharlo de afuera, se cree que escucha cómo funciona el organismo por dentro, cómo corre la sangre y puede producir estos acúfenos. La autoesclerosis, las otitis pueden producir tinnitus, la sordera súbita, la enfermedad de Meniere, un cerumen impactado, la pérdida de audición por ruido, cuando empieza a bajar la audición, los traumas acústicos por ruido, empieza a presentarse los tinnitus o acúfenos. Entonces, eso es una de las sintomatologías que ya nos debe estar alertando de que ese paciente ya está habiendo daño por ruido. ¿Listo? Puede ser neurológico, algunos golpes en la cabeza, heridas en la cabeza, esclerosis múltiples, tumores de cerebelo, infecciosos, las otitis medias, meningitis, la sífilis, algunos fármacos, la amicacina, la gentamicina, la candamicina. La disfunción de la articulación temporomandibular también puede producir tinnitus. Algunos problemas dentales también pueden producir tinnitus. Y en el caso de que sea objetivo y pulsátil, pueden ser una estenosis de la carótida, malformaciones arteriovenosas, tumores vasculares y situaciones que producen turbulencia del flujo sanguíneo, valvulopatías, arritmias. Y algunas veces esta patología nosotros, si usamos el estetoscopio en el cuello o en el oído, vamos a escuchar. ¿Listo? Por eso que son objetivos, nosotros podemos escuchar. Muscular, el mioclonio palatino, espasmo del músculo tensor del tímpano, del estopedio, eso podemos verlo en una timpanometría. Y espontáneos, como por ejemplo las autoemisiones acústicas espontáneas. Nuestras células ciliadas externas producen un sonido, y ese sonido es el que es captado por un micrófono y nos da lugar a las autoemisiones acústicas espontáneas. Lo mismo, pulsátil, de etiología muscular, tumor glómico, estenosis carotidia, lo mismo que les dije, ¿no es cierto? Algunas aritmias, si es que es continuo, puede haber una disfunción de trompa de Eustaquio, espasmos de los músculos que ya revisamos, puede haber unilateral, bilateral,
Bilateral casi siempre cuando ha habido un traumatismo craneal, si es que hay pérdida auditiva, otoesclerosis, presbiacusia, ototoxicidad. Sin pérdida auditiva, algunas veces la presión arterial elevada, las crisis hipertensivas nos pueden dar lugar a tinnitus o acúfenos. Es más, muchos pacientes se dan cuenta que cuando empiezan a zumbar sus oídos, se mide la presión. ¿Por qué? Porque este es uno de los signos que alerta al paciente que se le ha subido la presión, ¿no es cierto? Y puede haber exploración otológica normal, exploración otológica anormal, puede haber los cerumen, infecciones, perforación, enfermedad de Meniere, como revisamos anteriormente. Y por último puede haber alteraciones neurológicas, tumores de tronco cerebral, infartos, esclerosis múltiple, ¿no es cierto? Si no hay pérdida auditiva, puede ser psicógena, puede ser ototoxicidad. Y eso es lo que les he querido traer en resumen de toda la patología otológica. ¿Listo? No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, que hemos intentado resumir lo máximo que se puede. Por ejemplo, la enfermedad de Meniere, la hipoacusia sería neurosensorial. Es neurosensorial, pero es en tonos graves. La hipoacusia neurosensorial normalmente, o sea, por patología coclear, por trauma acústico, es de sonidos agudos. Pero la característica del Meniere es que es la única que se presenta en los sonidos graves. Entonces, es una de sus características, ¿no? Y lo bueno de esa hipoacusia es que muchas veces pasa la crisis de Meniere y recupera un poco. Es la única hipoacusia neurosensorial que puede recuperarse. Las otras hipoacusias neurosensoriales no se recuperan. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Los chicos de virtual, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? En la hipoacusia, eso de que el paciente, o sea, sabe que le estás hablando, pero no te escucha, tiene un nombre. Me escucha pero no me entiende, ¿no es cierto? No, no tiene un nombre, pero sí, es bastante frecuente. Y dice, yo lo escucho, pero no entiendo. Entonces, para eso hay que hacer una logoaudiometría y ver cuánto es la comprensión del paciente. Entonces, el paciente, tú puedes hacerle la audiometría de tonos puros y ser una hipoacusia leve. Pero tú le haces una logoaudiometría que es de comprensión de palabras, empiezas a dictarle palabras y ves más o menos cuánto porcentaje escucha, esa puede estar alterada y de repente necesitar una prótesis auditiva. Entonces, en los pacientes siempre preguntar, sobre todo en los adultos mayores, hay que conversar mucho con ellos. ¿Por qué? Porque ellos poco a poco te empiezan a dar la sintomatología. Sí, doctora, pero yo escucho, pero no entiendo. Aquí hay un problema ya coclear, ¿no es cierto? Entonces hay un deterioro a nivel coclear. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, damos por terminada la clase de hoy, que ha sido un corre-corre de toda la patología otológica principalmente. Y si tuvieran alguna duda después, también me la hacen llegar. No se preocupen. ¿Listo? Buenas tardes y hasta luego con los chicos de virtual y con los chicos de acá en presencia. La presentación tiene lo de la... ¿Hicieron eso? Ajá. Sí, Por favor, a Yulisa creo que tiene su número, ¿no? Que está con sí. Listo, chicos, hasta luego, hasta luego. Hoy día he dado la clase sentadita. ¿Sale de la asistencia? Perdón, doctora. La asistencia sale de todo.